Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga nuevamente aquí junto a ustedes, compartiendo un momento donde tengo testimonios para contarles, tengo noticias para darles. Realmente estoy agradecida al Señor por todo lo que el Señor está haciendo. Como iglesia estamos siendo bendecidos y como iglesia también estamos siendo de bendición, ¿sí? Como ya saben, muchos ya saben de que estamos ayudando eh, a varias familias. Ahora ya son 16 las familias a la cual estamos ayudando, siéndole de bendición, contribuyendo con una bolsa de mercadería toda la semana, una vez a la semana. Bueno, le llevamos un poco del amor que Dios nos da, se los demostramos en hechos, ¿no? No solamente de palabras, sino que también en hechos. Así que, bueno, les quiero animar a que sigan colaborando, que sigan ofrendando para esa causa y que sigamos también ofrendando como iglesia, ¿sí? Que sigamos ofrendando también en las células, que seamos parte de esta bendición que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Porque en la bendición de Dios es cuando nosotros damos, cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, vamos a cosechar, ¿sí? Vamos a cosechar y vamos a tener una cuenta, ¿sí? Allí en el cielo, como esa cuenta del banco, donde vamos y sabemos que vamos a tener seguro aquello que necesitamos nosotros, ¿sí? Así que te animo a que sigas bendiciendo la obra de Dios. Acá te vas a encontrar con los links, las páginas donde vos podés ofrendar, donde vos podés diezmar, donde también tenemos un mercado pago, donde también podés eh, eh, colaborar de esa manera, ¿sí? Ya que no podemos vernos, no podemos estar juntos. Bueno, también les quiero contar un par de testimonios que Dios ha hecho en estos últimos días, ¿sí? Uno de ellos es de una hermana que ella no está trabajando desde que empezó la cuarentena, pero bueno, le estaban pagando normalmente, siempre a fin de mes, le depositaban el dinero. Y este mes, claro, ya hoy ya es 7 y ya se estaba preocupando, ya estaba pensando qué iba a pasar, si iba a recibir su salario, ¿no es cierto? Pero bueno, ella fue sabia porque fue a los pies de Cristo, le dijo: Señor, lo dejo todo en tus manos, vos sabés mi necesidad y yo lo dejo todo en tus manos. ¿Qué pasó al otro día? Ella va y se fija en su cuenta y resulta que le pagaron el sueldo completo y además del sueldo le pagaron el aguinaldo y sin trabajar. Realmente no está trabajando, pero bueno, Dios es fiel, Dios sigue bendiciendo a sus hijos, ¿sí? Por eso te animo a que le creas a Dios. Otro de los testimonios también que te quiero contar es que una hermana, el esposo, hay momentos que no trabaja, que está sin trabajar y que parado, pero Dios le dio un trabajo a ella, ¿sí? Dios le dio un trabajo donde ella puede eh, ir a trabajar sin pagar boletos, sin irse muy lejos de su casa, un trabajo solamente a media cuadra de su hogar, ¿sí? Así que ella está enormemente agradecida por lo que Dios ha hecho en este tiempo con su vida, ¿sí? Otro de los testimonios, una hermana que da gracias a Dios porque en este tiempo donde están las iglesias cerradas, nosotros seguimos trabajando en las células, seguimos abriendo hogares de paz. Ya hay varios hogares de paz que se han abierto en este tiempo. Los hogares de paz son reuniones donde
donde vos podés escuchar una palabra de Dios. Y ella cuenta de que está feliz porque realmente pudo abrir su primer hogar de paz con varias chicas que estaban apartadas del Señor, se reconciliaron con el Señor en este tiempo y bueno, ella está gozosa con el Señor por lo que está haciendo en su vida y Dios la está usando, ¿sí? Le damos gracias a Dios por esos testimonios. Sabemos que hay muchos más, hay muchos testimonios más donde podemos llegar a contarlos, ¿no? Que a veces uno dice, quiero un testimonio y nos olvidamos, ¿no? No nos acordamos de las cosas que Dios hace todos los días en nuestra vida. Así que te animo a que si vos tenés un pedido de oración, que también acá abajo va a estar apareciendo, tenés para escribirnos, ¿sí? Comunicate con nosotros, porque vamos a estar orando por tu vida, orando por tu necesidad, y creemos que Dios contesta nuestra oración, ¿sí? También la tuya, así que animate a creerle a Dios. Bueno, ahora te pido que oremos, ¿sí? Si tenés ahora mismo una necesidad, que cierres tus ojos ahí donde estás y que le dé gracias a Dios, dale gracias al Señor, porque crees que Dios va a contestar tu petición. Padre, te damos gracias, Señor, en este día y te bendecimos y te pedimos, Señor, por esta necesidad. Decile tu necesidad, decile tu problema, entregáselo a Él ahora para que Él se encargue, porque Dios es un Dios fiel, un Dios que Él cumple lo que promete. Él te dice hoy, clama a mí y yo te responderé. Amén. Así que clamale a Él porque Él te va a responder. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo con una alabanza para el Señor, ¿sí? Y que el Señor te siga bendiciendo. Desespero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.
silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me abrazó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy martes nuevamente estamos juntos y bueno, es un martes especial, como el Señor dice que todos los días lo hace, lo hizo para que nosotros nos regocijemos Y nos ¿no? deleitemos. Y nos deleitemos en Él. Por eso decimos que bueno, es un día especial, ¿no? Bueno, quería decirles que prestemos atención. El pastor hoy va a seguir con el tema del domingo. Con el tema del domingo, ¿no? Y es para que prestemos atención, ¿no? Sí. Usted va a entender muchas cosas, por qué el mundo anda así, por qué tenemos tantos problemas y lucha, y cómo podemos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Este tema es un tema que me gusta hablarlo porque me gusta que la iglesia, el pueblo de Dios, viva en victoria. El Señor, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo murió, dice esto, ¿no? Dice la verdad, murió porque le faltó conocimiento. El domingo estuvimos hablando de dos conocimientos, ¿no? Uno, el conocimiento personal con Cristo, el tener un encuentro con el Señor y conocer a Jesús personalmente. Eso, ¿cómo le llegamos a conocer? Es cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón y creemos en la obra de la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y le pedimos perdón y lo recibimos en el corazón. De ese momento tenemos un encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios resucitado, con el Dios que vive por los siglos. Pero también necesitamos el segundo conocimiento. El primer conocimiento es conocer a Jesús. El segundo conocimiento es conocer las Escrituras. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de Jesús cuando fue tentado? Y en la última tentación, cuando el diablo le dice, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. Y el Señor le contestó, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Como
cómo lo rechazó por el conocimiento de la palabra. La palabra enseñaba desde Deuteronomio, desde los principios donde el Señor empezó a enseñar las leyes espirituales desde el principio, a través de Moisés, ese mandamiento: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué este versículo? ¿Por qué esta enseñanza? Porque el enemigo, el diablo, la Biblia nos enseña en el libro, le voy a citar muchos textos, pero quiero que usted lo anote. No los voy a leer todos porque se va a hacer muy largo, pero sí, si usted los anota y después va y investiga la Escritura, usted se va a dar cuenta que lo que yo le digo es verdad, ¿sí? La Escritura nos enseña, Isaías capítulo 14, que el diablo, el diablo quiso subir y ser semejante al Altísimo. Ser semejante al Altísimo. Quería la adoración, quería ser adorado como Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el enemigo busca la adoración. Cuando a Jesús le incitó, le dijo: te voy a dar los reinos del mundo, si postrado me adorares. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento no hubiera tenido el conocimiento de la palabra, la sabiduría? Que el mismo Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si Jesús no hubiera tenido este conocimiento de la palabra, como dice la Escritura, que dice que Jesús tenía conocimiento desde muy joven, desde los 12 años, discutía con los sacerdotes, él hubiera adorado porque era una solución para él. Se postraba y tenía la solución. Ya no tenía que ir a la cruz. ¿Para qué ir a la cruz? Entonces Jesús no podía haber sido nuestro Salvador. Jesús hubiera cometido pecado porque hubiera adorado a alguien que no es Dios. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Hubiera adorado a alguien que no era Dios y hubiera perdido su propia salvación y no hubiera sido nuestro Salvador. O sea que toda la raza humana se hubiera perdido. No solamente la raza humana, sino aún toda la creación. Se hubiera hecho dueño de toda la creación. Porque Dios es el creador. Nuestra ignorancia nos hace meter en territorios del enemigo. Por ejemplo, le voy a explicar algo. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, nos habla de que nos podemos enojar, pero no pecar, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el 27, no des lugar al diablo. ¿De qué se estaba tratando? ¿De que le demos un espacio en nuestra vida? No. Estaba hablando de que cuando uno peca, vio que peca a través del enojo, no se pone a la noche, antes de acostarse, se reconcilia con el que se enojó, arregla el tema. El diablo toma partido no solamente en lo exterior, sino en el interior del corazón. Por eso hay mucha gente que le cuesta tanto perdonar. Yo sé que conocen este versículo, que cuando Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Que esto nos habla de que una persona cuando peca, hace algo contra la voluntad de Dios, contra los mandamientos de Dios, le estamos dando lugar al diablo, no solamente en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, sino en nuestra propia vida, en nuestro interior. Por eso algunos están enfermos, algunos debilitados. El enemigo, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y Jesús dijo: y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
O sea, cuando uno le da lugar en su vida a través de cualquier mandamiento, porque ¿qué hace el enemigo? Es decir, a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, cuando hay un mandamiento de Dios, que es un mandamiento para bien, el diablo lo transforma en un mandamiento que vos podés pecar, no pasa nada. Pero de esa manera uno le da lugar al diablo. En lo bueno de Dios, el diablo le dice malo. Y a lo malo del diablo, el diablo le dice bueno. Eso le pasó a Eva en el huerto. El Señor le había dicho a Adán y Eva que de todos los árboles que había en el huerto podían comer. Ellos podían disfrutar de todo lo que estaba alrededor de ellos. Dios lo había creado para ellos. Pero le dio un mandamiento: del árbol de la sabiduría, del bien y el mal, no comeráis, porque ciertamente el día que comiereis de ese árbol moriréis. Y el hombre comió. El diablo le dice: con que de todos los árboles del huerto no podés comer. Y entonces la mujer no se da, como no tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento, pero ella tenía conocimiento, pero no estaba afirmado ese conocimiento en su corazón para obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hizo? No de todos los árboles, no, solamente del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el diablo siguió hablando con ella y la fue seduciendo, la fue introduciendo y le dijo: no, sabe Dios que el día que comieres de ese, seréis igual a Dios. Y ella dio bulla, y dice: qué bueno, si como de ese árbol voy a tener sabiduría. Y ella comió. Bueno, el mismo diablo quiere eso, que el hombre no se constituya a sí mismo autosuficiente, no necesite de Dios. Eso es lo que hizo Eva. El diablo constantemente insta en las mentes de las personas para que a las palabras de Dios le diga que eso no es así, con que Dios ha dicho: no hagas esto, no hagas aquello, no fornicarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no mentirás, no robarás, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Son todos mandamientos. Guarda el día de reposo, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imágenes. Todos los mandamientos son leyes establecidas por Dios para que el hombre se cuide y no caiga en las garras del enemigo, en las garras del diablo. La Escritura dice en Romanos capítulo 4, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese este versículo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se lo digo de otra manera. Por cuanto todos pecamos, o habíamos pecado, pecamos, le dimos lugar al diablo en nuestra vida. Y eso nos destituye de la gloria de Dios. No podemos conocer a Dios, no podemos. Entonces, para conocer a Cristo tenemos que arrepentirnos de ser desobediente a su ley, a su palabra. Adán y Eva desobedecieron los mandamientos y así le fue. Cayó la raza humana, hoy todavía tenemos las consecuencias de su desobediencia. Pero el pecado, dice la Escritura en el libro de Romanos, que el pecado pasó a todos los hombres. Vio como la ficha del dominó, que así cayó, el pecado pasó a todos los hombres. Y todos los hombres hemos desobedecido la ley de Dios. Pero eso nos trajo que le dimos lugar al diablo en nuestra vida. Y así no fue. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor por haber sido desobediente, por no haber atendido su ley, que su ley es buena. No es que Dios es un Dios déspota que dice tenés que ponerte. No, la ley el Señor nos dio para guardarnos de las acechanzas del diablo que nos quiere destruir. Es como un cerco de protección. Dios te dio la ley y dice: no hagas esto porque te pasas para el otro lado, te pasas de este cerco de protección y le das lugar al diablo en tu vida. ¿Sí? Por eso Jesús no adoró a Satanás.
Por eso Jesús le dijo, no, Satanás, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la gente, engañado a través de la religión, adora otros dioses. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses delante de mí. ¿Y qué es un dios para una persona? Aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Sí? Dios es el creador de todo. Dios es el proveedor del hombre. Es Señor de todo. El Señor dice, no tendrá dioses. Los hombres invocan dioses, y a veces no se dan cuenta, pero el Señor dijo, nadie puede amar a dos señores. Amará a uno y aborrecerá a otro. No podés amar a Dios y a la riqueza. ¿Por qué lo dijo? Porque el hombre tiene como Dios el dinero. Y en otro texto de la Escritura, para que usted entienda, en otro texto de la Escritura dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Quiere decir que vos tenés un problema, una lucha, ¿no?, en tu vida, y si uno va y se remonta al pasado y empieza a meditar nuestros caminos, nos damos cuenta que nuestra raíz, el pecado, nos trajo consecuencias en nuestra vida de dolor, de tristeza, de amargura, de enfermedad, de todo, y su raíz es el amor al dinero. El enemigo toma lugar. Le abrimos puerta en nuestra vida, como le abrimos puerta a Jesús cuando nos arrepentimos. Cuando pecamos le abrimos puerta al enemigo. Jesús dijo esto de sí mismo, escuche esto, lea este pasaje y va a ver por qué Jesús pudo ser nuestro Salvador. Eso es tremendo. ¿Por qué Jesús pagó el precio de tus pecados y mis pecados? ¿Por qué pagó el precio del pecado de toda la humanidad? ¿Por qué? Porque era necesario que un justo pagase por los injustos, o sea, por nosotros. El justo por los injustos. La Biblia dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Él tenía que ser perfecto, sin mancha, sin pecado, sin un pecadito, ni el más pequeñito. No mentirás. No, pero una mentira piadosa. No, Jesús no tuvo ni siquiera una mentira piadosa. No robarás. No, pero robar 100 millones de dólares es pecado. 10 centavos también es pecado para Dios. Porque el mandamiento dice, no robarás. No somos mejores que cualquiera, somos todos pecadores. Pero Jesús no tenía pecado. Le voy a leer un texto en el cual Él habla de sí mismo, acerca de que el diablo nada tenía en su vida. Juan capítulo 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el que se hace pasar por Dios, y él no tiene dominio sobre mí. Él nada tiene en mí. No tiene dominio sobre mí, él nada tiene, en esa otra versión, no tiene nada en mí. Nunca Jesús le abrió puerta al diablo. Nunca Jesús desobedeció la ley. Ahora nosotros los cristianos, yo con esto voy a terminar, y voy a seguir este tema, si Dios quiere, el martes que viene, así estos días. Nosotros muchas veces los cristianos, a veces somos como Eva en el Edén, como no tenemos conocimiento, o a veces tenemos conocimiento y aún teniendo conocimiento desobedecemos su palabra. No le abras puerta, no le abras ni siquiera una endija, porque él dijo, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Le abrís una endija y él pone el pie, y después no se la podés cerrar. A menos que te arrepientas, a menos que le pidas perdón al Señor, al menos que tomes una decisión correcta contra el pecado. Pero en cuanto le abriste un cachito,
le abriste un pedacito de tu vida al pecado, a la desobediencia a la ley, para así decir, le estás abriendo una puerta, chiquita o grande, pero se la abrís. La Biblia dice que nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Quiere decir que si el hombre le abre puertas al enemigo en distintas áreas, y el diablo va a tomar más partido, más problemas, más luchas, más necesidades. Bueno, matar, hurtar y destruir, que es lo que el diablo quiere. Creo que fue claro, pero de este tema hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucho que hablar. Muchas veces nosotros por nuestra ignorancia le abrimos puerta al enemigo en nuestra vida, que afecta no solamente a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque le aceptamos las insinuaciones del diablo. ¿Todo por qué? Porque muchas veces no conocemos la Biblia, los mandamientos. El martes que viene voy a hablar cómo Dios, a través de su Escritura, nos da conocimiento del mundo espiritual. Nos abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de que Dios nos da discernimiento entre lo santo y lo profano? El Señor en la Escritura se tomó mucho trabajo para que vos no seas un ignorante, para que yo no sea un ignorante. El problema es que tenemos nosotros que muchas veces no nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Pero Dios te dio una cabeza pensante para que tú aprendas lo que significa, lo que la Escritura enseña, para que tú estés alerta, prestando atención. Porque si vos no prestas atención, vas a ser engañado por el enemigo y vas a caer en las garras del enemigo. Y cuando caigas en las garras del enemigo, después vas a decir, ¿por qué me pasa eso? Si yo voy a la iglesia, si voy hago esto y hago lo otro. Yo soy buena persona. Sí, pero le diste una puerta, o a veces un portón, al enemigo. Entonces, mi querido, Dios nos enseña en la Escritura. Vos y yo tenemos la responsabilidad de aprender las Escrituras, de tomar conciencia, de escudriñar las Escrituras, de guardarlas en el corazón y ponerla en práctica. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Yo pido, Padre, soy un vaso de barro. Y, Señor, yo quisiera que tu pueblo, Señor, que todos nosotros, Señor, tú nos enseñes tu palabra, nos abras el entendimiento para comprender tu palabra, para escudriñarla, para amarla, para ponerla en práctica, para rechazar todo lo que viene del diablo, para vivir conforme a tu palabra como Jesús mismo en el desierto, en la tentación, rechazó al enemigo. Padre, así también nosotros tenemos que hacer en este mundo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bueno, bendice a tu pueblo, bendícenos. Padre Santo, haga un desafío a tu pueblo. Señor, pido para que tu pueblo diariamente, Padre, diariamente lea las Escrituras, meditándola y guardándola en su corazón. Y yo declaro que en menos de un año muchas cosas van a ser entendidas. Y tú y ellos van a poder guardar sus almas del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le animo a que cante, alabe, ore. Vamos a estar hablando de otros temas fuertes como este. ¿Por qué tenemos que alabar? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que alabar? ¿Por qué tenemos que dar gracias? ¿Sí? Amén. Bueno, que Dios le bendiga. Nos vemos el martes y el domingo. Que Dios le bendiga mucho.